Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Hoy tenemos un programa especial sobre la situación en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, ha asegurado que las violentas manifestaciones promovidas por Hamás en la frontera de la Franja de Gaza con Israel son legítimas y que la respuesta del ejército de Israel ha sido desproporcionada. Según fuentes del ejército israelí, entre los muertos del lunes hay 24 terroristas de Hamás. El embajador de Israel en España, Daniel Kutner, ha respondido a esas declaraciones señalando que no estamos hablando de una manifestación pacífica en la Plaza Mayor, sino que estamos hablando de una zona de guerra en la que se usan explosivos y que las leyes aplicables a este escenario son distintas a las que se usan en cualquier sitio, también en Israel, cuando estamos hablando de una manifestación normal y pacífica. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono con la canciller alemana Angela Merkel y con el presidente francés Emmanuel Macron, a quien le transmitió que ningún país toleraría amenazas a su soberanía. Los países de la Unión Europea, miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, se unieron para pedir a Israel un uso proporcional de la fuerza contra civiles desarmados. Varios países y organizaciones se han sumado a la condena, entre ellos Turquía, Mauritania, Cuba, la Liga Árabe y Bolivia. Bueno, sí, hoy, Alejandro, voy a hacer un comentario bastante distinto de lo que suele ser habitual. Las noticias sobre Gaza que hemos visto y oído estos días han llegado a todos los rincones del mundo y por eso quería yo centrarme en algo un poco distinto. Primero, y aunque les sorprenda, lo primero que voy a hablar es de los orígenes de Radio Sefarad. Radio Sefarad nació hace 14 años y algunos meses y nació justamente en la época de la segunda intifada que, como ustedes recordarán, tuvo lugar entre el año 2000 y el 2005 en Israel, una serie de ataques terroristas terribles contra lugares de reunión como pizzerías, autobuses, etcétera, etcétera. El origen de Radio Sefarad estaba justamente en una situación que de alguna manera puede resultar similar a la que hoy sienten muchos judíos de España y también seguramente del mundo. El nivel de desinformación de los medios que llegan incluso a desmoralizarnos a nosotros, a los judíos del mundo, a los judíos del mundo que defendemos Israel, que hace escasas horas o días estábamos festejando los 70 años de Israel, el día de la reunificación de Jerusalén, la inauguración de la primera embajada que vuelve a Jerusalén después de todos estos años. Y de pronto nos vemos enfrentados a imágenes terribles que van increyendo, las hemos visto durante los telediarios de los últimos viernes, pero lo que hemos visto a partir de este lunes con las alrededor de 60 muertes, y digo alrededor de 60 muertes porque este es uno de los procesos de desinformación. La única fuente de que se nutren las agencias de noticias internacionales para dar las cifras tanto de muertos como de heridos son los propios servicios informativos del grupo terrorista internacional, y lo digo internacionalmente considerado terrorista, que es Hamás. Con lo cual, pues uno puede decir, bueno, ya, pero hemos visto los entierros. Sí, hemos visto los entierros. No sabemos si se murieron 60 personas. Y si se murieron 60 personas, ahora explicaremos qué ha pasado y por qué, si el lunes murieron 60 personas, el martes murieron solamente 2. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de disparar los francotiradores israelíes o pasó algo más? Y de eso mismo también quiero hablar. Recordemos que esta segunda intifada, a diferencia de la primera, porque la primera surge en el año 87, cuando todavía el partido Fatah, que hoy en día gobierna la autoridad palestina, estaba en el exilio en Túnez y surgió de forma más o menos espontánea con ataques a las fuerzas
digamos, del ejército de Israel, etcétera, etcétera. Pero enseguida eso fue el acicate que necesitaban los miembros de este partido, de Hamas, de Fatah, para tratar de volver a toda costa al territorio de Cisjordania, porque estaban perdiendo el liderazgo, no por otra razón. Y para ello mintieron descaradamente diciendo, por ejemplo, en el año 82, que iban a enmendar la carta fundacional del partido y reconocer al Estado de Israel. Todos esos reconocimientos hemos visto que con el tiempo se han quedado en nada, porque aunque fueron llevados a los acuerdos de Oslo, a los acuerdos de Camp David, todas las autoridades palestinas, hasta el momento ninguna ha reconocido a Israel como un Estado judío, que recordemos que de todas las resoluciones que hemos oído a lo largo del tiempo de Naciones Unidas, la primera, antes de la creación del Estado de Israel, es la resolución 181, que es la del 29 de noviembre de 1947 y que decide la partición en 2 estados. Y las Naciones Unidas lo dicen con estas palabras: un Estado judío y un Estado árabe. Ni siquiera menciona la palabra palestino, porque en ese momento los árabes que vivían en ese territorio no se identificaban como palestinos. Nunca habían tenido en su historia nada similar a una identificación nacional como palestinos. Pero sin embargo, sí hace mención a que el Estado que nace o que iban a ser no iba a ser el Estado de Israel, sino un Estado judío para los judíos. Esta realidad nunca se ha reconocido. Pero sigamos adelante. La segunda intifada, ¿cuándo empieza? Pues empieza justo después de unas conversaciones de paz. No eran las primeras conversaciones de paz. Todos recordarán que de los acuerdos de Oslo pues salió aquella primera conferencia que tuvimos aquí el honor de celebrar en Madrid en el año 91, después una firma en Camp David en el año 93, con las manos cruzadas entre Clinton, Arafat y Yitzhak Rabin, pero eso desembocó en que el terrorismo no cesó y se incrementó. Y en el año 2000 se intentó un nuevo acercamiento, una nueva propuesta, también en Camp David. En este caso estaba al frente de la propuesta el nuevo primer ministro entonces, que era Ehud Barak, que les ofreció mucho más incluso de lo que les había ofrecido el propio Yitzhak Rabin. Y también en ese momento las conversaciones de paz fallaron con Arafat, porque después de negociar absolutamente todos los asuntos, incluso la compensación a los palestinos que habían tenido que exiliarse, pues salió con la famosa ley del retorno. La ley del retorno, ¿qué quiere decir? Que los palestinos que se fueron en el año 1948, se fueron, no los expulsaron, porque los palestinos se fueron en el año 1948 porque los ejércitos árabes le dijeron que se quitaran de en medio, que iban a aniquilar a los judíos que en un par de semanas volvían. Y entonces esta ley del retorno quiere decir de que estos palestinos, aparte de las compensaciones económicas, por ejemplo, el que tenía una casita en lo que hoy en día es el centro de Tel Aviv, pues tiene derecho a que destruyan el edificio que hay encima y que le vuelvan a construir la casita tal cual estaba. Pues evidentemente eso es imposible y eso era inaceptable por Israel y tampoco Estados Unidos, que tampoco era el Estados Unidos de Trump, pero ni siquiera el presidente Clinton le pareció lógico, todo se vino abajo y en ese momento se desató una ola que tuvo como excusa una visita del jefe de la oposición entonces, Ariel Sharon, una visita a la explanada de las mezquitas. No fue a rezar, solamente hizo una visita, como puede hacer una visita a un turista, y esa fue la excusa que desató la segunda intifada, aunque toda esa segunda intifada estaba ya programada y contaba con el visto bueno de las autoridades palestinas. Bueno, era tal la indignación de los judíos y el desánimo que cundía entre los judíos del mundo entero, también entre los de España,
que en el año 2003, pues entre el que era el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, y nuestro primer director y fundador de Radio Sefarad, Soli Volodarsky, pues dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que crear un medio, televisión es imposible, una radio, pero una radio analógica como había entonces, con unas emisoras, etcétera, era también inviable desde el punto de vista económico, y se embarcaron en una aventura que en el año 2003-2004 parecía imposible, que era el nuevo medio de Internet. Recordemos que para entonces igual ni siquiera el 15% de los hogares, no de las personas, de los hogares tenían acceso a Internet y a una velocidad muy baja. Bueno, todo esto lo recuerdo no por hacer historia de Radio Sefarad, sino por recordar que esto ya lo hemos vivido. Hemos vivido un momento de desánimo en el cual las televisiones nos machacaban con imágenes terribles, como por ejemplo lo que hemos visto esta semana, el bebé que ha muerto por los gases lacrimógenos. Y entonces uno mira la televisión y dice, yo entiendo que es una barbaridad que muera un bebé por gases lacrimógenos. Ahora, a mí no me entra en la cabeza, perdónenme, que haya una madre en este mundo que sea capaz de llevar a un bebé a un sitio donde está produciéndose una algarada con disparos y con muchísimos gases lacrimógenos. Es más, los gases lacrimógenos son los medios que la Unión Europea consideran proporcionados, es decir, que esta muerte de este bebé hubiera sido legal según los parámetros que tanto han criticado la Unión Europea. Entonces, ¿qué quedamos? Si esa muerte hubiera sido legal, ¿por qué mostrarla como la mayor muestra de crueldad a la que pueden llegar los israelíes? Y es que los bebés, y no solamente los bebés, los niños pequeños, no están allí por casualidad. Les voy a contar un dato que no sé si ustedes saben. En la Franja de Gaza, las escuelas están regidas por una rama de Naciones Unidas que se llama UNRWA, que es una agencia para los refugiados palestinos. No es para los refugiados en general del mundo, para eso existe ACNUR, todo el mundo conoce, tratan con los refugiados y los desplazados del mundo. La UNRWA existe, se fundó exclusivamente para tratar a los refugiados palestinos y desde hace casi 70 años tratan de hacer perdurar esa condición. Es decir, se retiraron esos 700.000 palestinos a los países que estaban fuera de Israel en las cercanías, y de esos 700.000 palestinos hoy en día están reconocidos más de 5 millones como refugiados palestinos. ¿Por qué? Porque la condición de refugiado, según la UNRWA, no sucede eso con ningún otro refugiado de ninguna otra guerra del mundo en la historia, y menos en la historia de Naciones Unidas. La condición de refugiado palestino es hereditaria, es decir, que si el refugiado era el bisabuelo, pues también su hijo, su nieto y su bisnieto lo serán, y así, mientras se multipliquen, pues seguirán siendo refugiados palestinos que serán cubiertos bajo este amparo de Naciones Unidas. Una condición adicional para ser refugiado palestino, pues tienen que haber vivido estas personas antes de haberse ido de lo que era el mandato palestino. ¿Durante cuánto ustedes creen? ¿Cuántas cientos de años o cuántas generaciones? Pues se lo digo yo, 2 años. Es decir, un árabe nacido, por ejemplo, en Egipto, en Jordania, en Arabia o en Siria, que justamente haya venido a lo que era la época del mandato palestino, porque había trabajo, gracias a que los judíos estaban haciendo florecer el país, había trabajo, hubiera venido en 1946 a Israel, según las leyes de la UNRWA y según las reivindicaciones de estas marchas del retorno, tiene más derecho a quedarse y a volver que los judíos que viven ahí, por ejemplo, desde 1890. Por no decir los que viven antes, porque también en Jerusalén hubo gente
que hizo mayoría de población judía durante toda la época desde la Edad Media y desde antes todavía. Es decir, que la UNRWA ya sabemos cómo funciona. Bueno, la UNRWA, que es un organismo internacional que se financia a través de Naciones Unidas y que, entre otros, también financiamos nosotros los españoles con nuestros impuestos, de los cuales una parte el gobierno español dedica a las agencias de Naciones Unidas. Como digo, la UNRWA es la que gestiona, entre otros recursos, la educación en la Franja de Gaza. Mucho se ha dicho sobre cómo se educa y con qué libros se educa en la Franja de Gaza, que son libros que incitan al odio, al judío, etcétera, etcétera. Tampoco vamos a ahondar en ese tema. Todo ese clima se ha gestado durante muchos años. Pero la UNRWA, el día lunes y martes de esta semana, ha dado día libre a los niños para que no vayan a las escuelas y puedan asistir a estas marchas del retorno que se presentaban, como se suponía, como manifestaciones pacíficas, y lo único que tienen de pacíficas es que las personas no llevaban en sus manos armas de largo alcance porque no las tenían. Las armas que sí tenían las llevaban consigo. ¿Cuáles son esas armas? El fuego y las herramientas para cortar la valla de seguridad. ¿Y por qué querían hacer ese fuego de los neumáticos? Pues para ocultar justamente que fueran a cortar la valla de seguridad y entrar en territorio israelí. Y uno dice, bueno, ¿van a entrar cuánto? ¿10 personas? No. Vamos a ver, el lunes se cuentan que había 40 o 45.000 personas, ¿vale? 40 o 45.000 personas dispuestas a entrar en territorio israelí a la fuerza. Uno dice, bueno, ya, pero en las fronteras el gas lacrimógeno no sirve absolutamente para nada, las balas de goma tampoco los frenan, tampoco los han frenado todos los mecanismos que se han puesto en función de lo que se preveía que iba a pasar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que estas personas entren en Israel? Pues lo que Hamás, que estaba organizando estas manifestaciones a través de terceros, les decía y promovía a esta gente, a las que transportaba en autobuses Hamás desde las ciudades de la Franja de Gaza a los puntos de la frontera, pues, y a los que en algunos casos les pagaba por el tiempo que perdían en hacer estas cosas, pues el objetivo claro y definido era el siguiente: romper la valla fronteriza, infiltrarse en Israel y llegar a alguno de los asentamientos cercanos. Y allí matar, destrozar y secuestrar. Era muy importante secuestrar porque aparte de los destrozos, pues el secuestro les puede traer futuros beneficios. No olvidemos que Hamás, entre otras personas, aparte de los cadáveres de 2 soldados desde el 2014, tiene retenidos a varias personas que entraron, uno de ellos, por ejemplo, porque es una persona con enfermedad psiquiátrica que es inexplicable, pero bueno, allí está. Otro árabe beduino que quiso entrar. Bueno, con esas personas tratan de negociar y obtener beneficios. El objetivo de Hamás, y esto publicaron y repartieron los panfletos, les indicaban en qué dirección, hacia dónde dirigirse para llegar, por ejemplo, al Kibbutz Mefalsim, o Najalós, o Kisufim, o Einashloshá, los más cercanos a la valla fronteriza, y en una zona donde viven escasamente, porque los kibbutzim son muy famosos, pero son sitios donde no vive tanta gente. Calculen, por ejemplo, en la zona más cercana, en el radio de 3 kilómetros que puedan llegar a recorrer, pues viven unas 2.000 personas, ¿vale? Ahora calculen, no 45.000, vamos a hacer más sencillas las cuentas. 40.000 personas que van a atacar a 2.000 personas. Esto quiere decir que van a haber 20 personas por cada una de las que van a atacar, ¿vale? A alguno le puede parecer una cifra exagerada, pero esas son las cifras que se manejan. Ahora, supongamos que estamos aquí en España y tenemos una situación
de un levantamiento, una reivindicación, una marcha del retorno, o como la quieran llamar, por ejemplo, de los marroquíes contra la ciudad autónoma de Ceuta. Ya sabemos que Ceuta desde siempre o desde el siglo XVI ha sido un sitio español, que antes no había sido árabe, pero eso no importa porque la historia verdadera no se analiza tampoco en el caso israelí. Pongamos que ellos quieren hacer una reivindicación y hacer una marcha del retorno y coger Ceuta por la fuerza. Pues imagínense que en Ceuta, por ejemplo, viven hoy en día 90.000 personas, ¿no? Pues si multiplicamos por 20, la cantidad de personas marroquíes que estarían tratando de entrar por la fuerza por las vallas de seguridad sería 1.800.000 personas. Ahora me van a decir que la Guardia Civil, que la Guardia de Frontera, que el Ejército Español, que la Policía Autonómica o quien sea no iba a efectuar ningún disparo para evitar de que estas personas entren en territorio español de forma ilegal y de forma agresiva con el objetivo de cometer atentados, secuestros y matanzas. Pues evidentemente eso no lo soportaría España. Y así como damos el caso de Ceuta, pues podríamos dar casos de todos los países de Europa y de algunos de otros lugares del mundo que han condenado sin tapujos esta masacre. Pero es que el nivel de hipocresía llega a límites tan absurdos que en en la Asamblea General de Naciones Unidas que se ha reunido para condenar, el delegado de Siria ha dicho que ha hecho una masacre. Siria, que lleva más de 500.000 personas matados ellos. No solamente ellos, sino que han matado más palestinos refugiados que Israel en todas las guerras. Siria ha matado a más refugiados palestinos en territorio sirio que Israel en todas las guerras contra los palestinos. ¿Qué les parece el dato? Bueno, todos estos datos parecen aberrantes, pero claro, uno dice, pero entonces esta gente, si no estuviera en esa situación, ¿cómo van a marchar con los niños por delante? ¿Cómo van a llevar a sus bebés? ¿Y cómo van a entrar por la fuerza para masacrar a gente a la que ni siquiera conocen? ¿Por qué harían eso? Pues la respuesta es bastante sencilla y no tendrían que rascar mucho los corresponsales de las agencias de noticias españolas y extranjeras que informan en español sobre cuáles son las razones que llevarían a esta gente a esta situación. La desesperación. Y la desesperación no está causada por el vivir en una zona que está asfixiada, bloqueada por Israel, etcétera, etcétera. Porque fíjense el dato, y este dato es quizás el más revelador de todos. ¿Por qué, si era una marcha del retorno en conmemoración de la humillación, de la catástrofe de la Nakba en mayo de 1948, cuando se declaró el Estado de Israel, por qué todas esas protestas violentas y por qué todas esas muertes se dieron en Gaza y no se dio ninguna en Cisjordania? ¿Por qué la gente en Cisjordania no salió a suicidar a sus hijos, por decirlo de alguna manera, contra las fuerzas de seguridad israelíes? ¿Qué pasa? ¿Los palestinos del este son menos patriotas que los palestinos del oeste? No. Lo que pasa es que los palestinos del este oprimen, explotan y ahogan a los palestinos del oeste, a los de Gaza. Los tienen sin electricidad, los tienen sin agua potable, los tienen sin pagarles salarios desde hace mucho y cuando les pagan los salarios se los reducen en un 30%. En ese ambiente, cualquiera que les diga, si van a la cerca, a la valla de seguridad, les vamos a dar $100, pues en ese ambiente todo el mundo se olvida de si tiene hijos, de si para qué quiere los hijos, porque están desesperados y tienen que sobrevivir. Por cierto, ¿el dinero de dónde llega si no llega de la autoridad palestina? Pues llega de un país del cual hemos oído hablar bastante en los últimos días. Llega de Irán, que entre otras bondades ha ofertado esta semana $100.000 para aquel que ponga una bomba en la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén.
pero si no hay para los $100.000, habrá 1.000 para los 100 que puedan entrar en territorio Israel. En territorio israelí, secuestrar, matar, romper. Israel está en este momento en una situación que la gente dice, estamos perdiendo la batalla de las relaciones públicas, de las Asbará, de esto que tratamos de explicarle. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? No podemos ganar todo, no podemos ser perfectos, entre otras cosas porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, nadie ha dicho en estos telediarios que Israel no está invadiendo el territorio de Gaza, no está entrando en el territorio de Gaza. Israel lo que está haciendo a través de sus soldados, que lo están pasando muy mal teniendo que hacer estas labores, lo que está haciendo es no dejando que los demás invadan Israel. Eso es lo que están haciendo, no dejar que invadan, que entren los demás en Israel, aunque no vengan con el rifle colgado en la espalda, vienen con el cuchillo, vienen con el destornillador y vienen con un hacha, vienen con lo que sea y con eso ya sabemos en Europa muy bien lo que se puede hacer, o se puede coger un coche y atropellar a quien sea. Israel no invade, se está defendiendo. Y si quisiera defenderse sin muchos miramientos, y si el ejército de Israel, el Tzal o IDF, como lo llaman, Israel Defense Forces, si el ejército de Israel fuera un ejército como el de cualquier otra parte del mundo, en vez de tener francotiradores que tienen que apuntar con mucha precisión para tratar de solamente golpear a la gente que están a punto de traspasar la barrera y en la medida de lo posible herirlos y no matarlos, en vez de eso pondrían un nido de ametralladoras y se barre en horizontal, como se ha hecho toda la vida y como se sigue haciendo. Y como, por ejemplo, países tan civilizados como el nuestro, España, recuerden que hace muy poco tiempo, meses, por ejemplo, venían unos inmigrantes subsaharianos, que es la manera políticamente correcta de decir negros, que se acercaban nadando a España porque se había hundido el barco de plástico en el que venían y los guardias civiles les disparaban. ¿Qué querían que hiciera esa gente? ¿Que se volvieran al mar Mediterráneo para morirse ahogados o preferían morirse de las balas de la Guardia Civil? Evidentemente, esa es una situación totalmente distinta porque esa gente no venía a atacar, ni a secuestrar, ni a hacer desmanes en España. Venían, en el mejor de los casos, a mejorar su nivel de vida y en el peor de los casos a salvar su vida. La situación es incomparable, pero lo que digo es la hipocresía que reina en estos ambientes. Y ahora voy a responder algo que pregunté al principio. ¿Por qué el lunes hubo 60 y por qué ayer martes hubo solamente 2? Porque ayer martes, Egipto, el presidente egipcio, le dijo a los de Hamás, basta. Y ya está, se acabó. No fueron 40.000. Dejaron de pagar y fueron algunos miles que todavía pensaban que por iniciativa propia iban a hacer algo y de ellos murieron un par que quisieron hacer lo que siempre han querido hacer. Ahora Hamás, después de haber conseguido lo que querían, que lo único que quería Hamás era conseguir aparecer en los periódicos y en la prensa y que sus mentiras se difundieran a nivel internacional. Ahora que ya lo han conseguido, Hamás ha ofrecido una tregua. Ofrece una tregua a Israel, es decir, nosotros calmamos a nuestra gente si os prometéis no matar a los dirigentes de Hamás. Porque eso es lo que Israel dijo que iba a hacer, volver a los asesinatos selectivos que todos recordamos, estos muertes de dirigentes de Hamás en la franja con aviones no tripulados, etcétera, etcétera. Israel suspendió ese tipo de acciones por cuestiones políticas, humanitarias o como las quieras llamar, y amenazó con volver a hacerlo. Ahora Hamás, entre eso y que Egipto les dijo basta, ya está, se acabó. Se acabó la marcha de retorno, se acabó toda esta reivindicación y lo único que nos queda es una sola cosa. Seguimos siendo los de siempre.
Seguimos teniendo las mismas razones para ser judíos y para sentirnos, como decía el lema de estos 70 años de Israel, tenemos razones para sentirnos orgullosos. Israel no salió a celebrar estos 70 años diciendo somos los mejores, somos grandes, nadie nos para, aunque mucha gente nos pueda ver así. Lo que decía el lema oficial es tenemos de qué enorgullecernos. Y entre otras cosas tenemos que enorgullecernos de que chicos de 19, de 18, de 20 años que aquí están buscando todavía qué es lo que quieren ser en la vida, están defendiendo la vida de mucha gente en Israel, de muchos judíos en Israel y de muchos no judíos, porque cuando entra la turba asesina no distingue entre unos y otros. Por lo tanto, de aquí mi reivindicación, mi comentario de hoy, mi comentario único, más allá de lo que haya dicho el ministro de Exteriores de aquí, el presidente allá, que Turquía se haya ofendido y tal y todo eso. No olviden lo bueno. No olviden lo bueno. Y si les ha gustado lo que he dicho hoy, porque sea por una vez, les pido que este programa lo compartan en sus redes sociales, lo envíen por los emails o por los sistemas que tengan, porque lo que necesitamos no es gente que diga, uy, qué mal, qué vamos a hacer ahora, nos vamos a tener que esconder. No nos vamos a esconder. No nos vamos a esconder. Como hicimos en 2003, 2004, salimos con nuestra voz a hablar en nombre de los judíos españoles. Vamos a sacar hoy también la voz de los judíos españoles para que nos escuchen en España, para que nos escuchen en todas las partes del mundo, que sepan entender el español y que lo tengan muy claro. Nosotros seguimos siendo judíos, seguimos orgullosos de ser judíos, seguimos orgullosos de Israel y seguimos orgullosos incluso del gobierno de Israel, porque les voy a decir una cosa, aunque a mí no me guste Netanyahu, Israel es un país democrático y la mayoría de la gente, según incluso con este sistema multipartidista, pero el que gobierna en Israel es al que la mayoría le ha dado el voto. Y la mayoría de los israelíes le han dado el voto a esta persona. Así que todos los que estamos fuera opinando podemos decir muchas bellezas y muchas críticas y todo es plausible y todo es legal, pero en realidad los que se están jugando el tipo y los que se están jugando la vida y los que están jugando con la vida de sus hijos adolescentes que están en el ejército o que a los que tienen en sus casas cerca de la frontera con Gaza son los israelíes y ellos son los que han votado a Netanyahu. Y les digo una cosa, se sabe que justamente los que están más cerca de la frontera con Gaza, la gente de esos kibutzim más amenazados, no votan a Netanyahu, son gente de izquierda. Así que si ustedes sean de la derecha, sean de la izquierda, da igual. Estamos hablando de judíos, estamos hablando del Estado de Israel y tenemos que recordar que de todo esto no es más que un segundo en la historia del pueblo judío, no es más que un segundo negro más en la larga historia de segundos, minutos, años y siglos y milenios negros que hemos vivido. Y no es el peor de todos, incluso es de los mejores. Disfruten de los 70 años de Israel, disfruten de Jerusalén, disfruten de la próxima semana, el próximo fin de semana de Shavuot, de la entrega de la Torá, y disfruten de ser uno de los países que más luz proyecta en el mundo, a pesar de que los demás quieran ponerle un filtro oscuro. Y ahora los dejo con las noticias culturales. Entramos ahora en la segunda parte, en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cuéntanos qué nos traes después de este día que hemos tenido aquí de festivo. Volvemos de nuevo a la agenda, aquí a las noticias también. Pues empezamos hablándoles de estos dos raperos alemanes que fueron acusados de antisemitismo por sus letras, que recibieron el premio ECO. Seguro que muchos de ustedes recuerdan este incidente. Bueno, pues después de ser acusados, como les decimos, de antisemitismo, según informa el tabloide alemán Das Bild, visitarán
Auschwitz. Han recibido una invitación del Comité Internacional de Auschwitz para acudir al campo de concentración y exterminio el próximo 3 de junio, después de verse envueltos en una gran controversia por la canción 0815, en la que se jactan de tener músculos más definidos que un prisionero de Auschwitz. Esta es una señal para sus seguidores, ha subrayado el vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz, Christoph Ebner. En abril, Bang y Kollega, que así se llaman los raperos, recibieron, como les comentábamos, el premio ECO de la música alemana por el álbum al que pertenece este tema. El álbum se llama Joven, Brutal y Guapo 3, las quejas de los medios de comunicación alemanes y otros músicos. Recordamos que Daniel Barenboim, por ejemplo, devolvió su premio ECO, y de asociaciones de supervivientes del Holocausto obligaron a los organizadores de los premios a cancelarlos. Además, el miércoles pasado, un portavoz de las autoridades de la ciudad de Düsseldorf, en la parte occidental del país, anunció que algunos fiscales del Estado están investigando a los artistas por incitación al odio, así que no sabemos si finalmente serán acusados, pero sí que se les podrá ver. Ellos visitarán, como les decimos, Auschwitz el próximo 3 de junio. Bueno, pues a ver esta visita si les hace recapacitar y cambiar sus letras. Desde luego. Bueno. Cambiamos de tema, nos vamos a hablar algo mucho más agradable, Uh-huh. porque por fin llega a España la música, ha llegado en muchas ocasiones por sus bandas sonoras, ¿no? Pero llega con una gran orquesta, llega la música de Hans Zimmer, el compositor judeo-austriaco. Ya saben que es el autor de algunas de las bandas sonoras cinematográficas más famosas del mundo. El espectáculo se llama The World of Hans Zimmer. Se podrá ver el martes 3 de julio en el Teatro Real de Madrid, en el marco del Universal Music Festival, en el que también actuará, por ejemplo, Steve Tyler de Aerosmith. Una buena mezcla, ¿no? Sí, él lo hará el 30 de julio, Hans Zimmer el 3. Según podemos leer en su web oficial, este espectáculo de World of Hans Zimmer presenta una orquesta sinfónica encargada de repasar piezas de algunas de las bandas sonoras más conocidas del artista, como Gladiator, El Caballero Oscuro, Interstellar o Dunkerque. Creo que es espectacular la de Dunkerque. Yo todavía no he visto Son la las más película, actuales, ¿no? El espectáculo audiovisual contará con el protagonismo del director de orquesta Gavin Greenway y la solista Lisa Gerrard. Zimmer ha ejercido como director musical del proyecto, pero no estará presente en la actuación. Así que solo podremos disfrutar de su música. Bueno, una magnífica orquesta que representará y tocará, ¿no? sus melodías. Uh-huh. Muy bien. Y terminamos también con música. En este caso, la de Noah, con su Love Medicine, del que les hemos hablado aquí en muchas ocasiones. También tuvimos la oportunidad de entrevistar al artista junto con Pasión Vega cuando presentaban Mediterráneas. Les ponemos el enlace para recuperar la voz de Noah aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues Noah con Love Medicine estará el próximo 7 de junio en el Teatro Principal de Zaragoza. Lo hará una vez más acompañada por su inseparable Jill Dore para presentar este último álbum en el que la artista ha contado con colaboraciones tan importantes como las de Gilberto Gil o Joaquín Sabina, entre otros. Además, la artista israelí ofrecerá un pequeño adelanto del que será su próximo trabajo, Back to the Future, y que verá la luz en el mes de septiembre. Así que estamos deseando que disfruten los que puedan del directo de Noah en Zaragoza y de poder escuchar ejemplos de su nuevo trabajo. Muy bien, pues así con música nos despedimos hoy aquí en Radio Sefarad, en la agenda cultural de estas noticias de hoy. Hasta mañana. Hasta mañana.